Aquella mañana, nadie notó. Cuando él se detuvo frente a la puerta cerrada, la llave seguía en su mano. El ruido de la calle continuaba normal. Pero ahí, dentro, algo acababa de derrumbarse. Respiró hondo y entendió que ese día no sería uno más. Antonio tenía 58 años y una rutina que se repetía desde hacía décadas. Se despertaba temprano, tomaba café negro sin azúcar, se ponía la misma camisa social ya un poco gastada y salía a trabajar antes de que el sol apareciera por completo. Nunca fue alguien de quejarse, siempre creyó que la vida era así: responsabilidad, esfuerzo, silencio. Hizo todo lo que esperaban de él. Trabajó desde joven, ayudó a sostener la casa, crió a sus hijos, pagó cuentas. Los sueños quedaron guardados para después, un después que nunca llegaba. Cuando era joven, a Antonio le gustaba dibujar. Pasaba horas copiando paisajes, rostros, escenas simples de la vida cotidiana. Llegó a escuchar de un profesor que tenía talento, pero el talento no pagaba el alquiler. Así que guardó los lápices en una caja, consiguió un trabajo estable y se prometió que algún día volvería a dibujar. Ese día fue postergado año tras año. El tiempo pasó, los hijos crecieron, la casa se volvió más silenciosa y poco a poco Antonio empezó a sentir un cansancio diferente. No era en el cuerpo, era un agotamiento por dentro, difícil de explicar. La sensación de haber vivido correctamente, pero no plenamente. Aquella mañana, al intentar abrir la puerta de la empresa donde había trabajado durante 27 años, encontró un aviso pegado en el vidrio. La empresa había cerrado sin previo aviso, sin despedida, sin nadie que explicara. Se quedó allí de pie, por algunos minutos leyendo y releyendo el papel, como si las palabras pudieran cambiar. ¿No cambiaron? Volvió a casa más temprano, se sentó a la mesa de la cocina, miró a su alrededor. Todo parecía igual, pero nada lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo, Antonio no sabía qué haría al día siguiente. En los días siguientes, el silencio se volvió más pesado. Antonio intentaba mostrarse fuerte, pero por dentro sentía miedo de dejar de ser útil. Miedo de ser demasiado viejo para empezar de nuevo. Miedo de admitir que a pesar de todo lo que había construido, algo faltaba. Una tarde, mientras ordenaba el armario, encontró una caja olvidada al fondo. Al abrirla, reconoció de inmediato lo que había dentro: los viejos lápices, cuadernos amarillentos, dibujos de muchos años atrás. Algunos bien hechos, otros incompletos. Se sentó en el suelo y pasó los dedos por esas hojas como quien toca un fragmento de su propia historia. En ese momento, algo se movió dentro de él. No era alegría ni tristeza, era recuerdo. Recordó quién era antes de aprender a callarse, antes de creer que soñar tenía fecha de vencimiento. Antonio intentó ignorarlo. Se dijo a sí mismo que era una tontería, que ya tenía demasiada edad para esas cosas. Pero esa noche no logró dormir. Las imágenes regresaban, las ideas surgían, y por primera vez en años su mente estaba despierta. Al día siguiente compró papel y lápices nuevos, nada sofisticado, solo lo básico. Se sentó a la mesa y se quedó mirando la hoja en blanco. La mano le temblaba, no por debilidad, sino por miedo a intentar, miedo a decepcionarse a sí mismo. El primer trazo salió inseguro, el segundo también, pero continuó, sin prisa, sin expectativas, solo dibujando. Cuando se dio cuenta, habían pasado
horas y algo dentro de él parecía en paz. Los días siguientes fueron distintos. Seguía habiendo preocupación por el dinero, por el futuro, por las cuentas. Nada de eso desapareció, pero ahora existía un pequeño espacio para respirar, un lugar donde Antonio se sentía vivo otra vez. Hasta que llegó el conflicto, un amigo cercano, al enterarse de que estaba dibujando, se rió. Dijo que eso era una pérdida de tiempo, que necesitaba ser realista, que soñar a los 58 años era ingenuo. Las palabras dolieron más de lo que Antonio esperaba, porque en el fondo él mismo pensaba eso. Esa noche se encontró frente a la decisión más difícil: guardar todo otra vez o seguir adelante, incluso con miedo, incluso sin garantías. Era más seguro rendirse, más cómodo, pero también significaba volver al vacío. A la mañana siguiente, Antonio tomó una decisión. Se inscribió en una pequeña feria de arte del barrio nada grande. Solo un espacio sencillo, una mesa, algunos dibujos expuestos. Mientras caminaba hacia allí, sentía el corazón acelerado. Pensó en desistir varias veces. Cuando montó la mesa, se sintió expuesto, vulnerable. Las personas pasaban, miraban y seguían de largo, hasta que una mujer mayor se detuvo. Observó un dibujo por unos segundos, luego otro, y dijo, en voz baja: «Este me recordó la casa donde crecí». Antonio no respondió, tragó saliva. Ese comentario simple rompió algo dentro de él. No se trataba de vender, se trataba de tocar a alguien, de existir de verdad. Al final del día, no vendió mucho, pero volvió a casa distinto. No porque hubiera encontrado éxito, sino porque había encontrado sentido. Las consecuencias llegaron poco a poco. No todas fueron fáciles. Hubo dudas, hubo días de inseguridad, pero también hubo aprendizaje. Antonio entendió que no necesitaba recuperar el tiempo perdido, solo necesitaba vivir el tiempo que aún tenía con verdad. Hoy, cuando alguien le pregunta si no es demasiado tarde para soñar, él solo sonríe, porque sabe que el mayor riesgo no es intentar tarde, es no intentarlo nunca. Tal vez tú que estás escuchando esta historia hayas guardado algo por demasiado tiempo, un deseo, una voluntad, un sueño olvidado. La vida no exige perfección, exige presencia. Si esta historia habló contigo, suscríbete a Crónicas de la Vida. Aquí ningún dolor es ignorado, ninguna historia es demasiado pequeña.